Hola a todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta tercera lección del curso de matrimonios. Qué bueno que vinieron. Igualmente les saludamos con gusto a todos los que van a ver esta transmisión, este video. De todo corazón deseamos que sea de bendición a sus vidas, que la palabra de Dios obre en sus vidas y que realmente les bendiga y que sea de edificación. Esta lección 3 se llama El propósito de Dios para el matrimonio. Entonces, vamos a ver que ese propósito es múltiple. En realidad son cuatro propósitos principales. Entonces, hoy vamos a hablar de esos propósitos. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces recordemos que Dios crea a Adán y a Eva, al primer hombre y a la primer mujer. Y también veíamos la semana pasada que dice la palabra de Dios que Dios vio todo lo que había creado y vio que era bueno. Amén. Entonces, ese primer matrimonio fue bueno, fue bendecido por Dios. Yo te quiero decir que Dios ama a las familias, que Dios quiere bendecir tu matrimonio, y también lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro que Él hizo lo hace en las bodas de Caná de Galilea. Amén. Entonces ahí vemos la importancia que tiene para Dios la familia, el matrimonio. ¿Está bien? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Está en Juan 2 para que después lo lean. Y vamos a ver esos 4 propósitos. El primero es compañerismo. El segundo, placer sexual. El tercero, procreación. Y el cuarto, prevenir la fornicación. Entonces vamos a hablar más a detalle de cada uno, ¿está bien? Compañerismo. Le voy a pedir a mi esposa, por favor, que lea Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Recordemos que Dios primero crea a Adán. Entonces, dice la palabra que de entre lo que había creado no se halló ayuda o no se halló alguien especial para Adán. Entonces, el Señor, en su infinita sabiduría, crea especialmente a Eva para Adán. Por eso el Señor hace esta reflexión: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, tu esposa es tu ayuda idónea, amén. ¿Por qué? Porque ella te la dio Dios. Así como Adán, él vio a Adán solo y por eso creó a Eva. Amén. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Aquí vemos que cumple ese propósito, el compañerismo. Amén. Para continuar, le voy a pedir por favor a Francesco que nos apoye leyendo Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuántos están de acuerdo? Mejor son 2 que 1. Está claro, ¿verdad? Dice aquí, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Hablábamos de esto un poco la semana pasada. A veces hay problemas y hay luchas, pero no estamos solos. Está tu compañero o tu compañera, y qué mejor ayuda. A veces, por ejemplo, puede pasar que el marido se quede desempleado y desgraciadamente muchos matrimonios se separan por eso. Dicen, no, pues hay problemas, ya no hay trabajo, ya no hay dinero, ahí te ves, te voy a dejar. Pero no, hay que resistir. ¿Está bien? A eso se refiere, con que el otro le levantará y lo puede levantar en oración. O tomando otra vez ese ejemplo, a lo mejor si se quedó desempleado,
puede ayudar la esposa trabajando por un rato o no sé, vendiendo algo, ¿no? Puede ser venta por catálogo tal vez, pero ahí está esa ayuda. Ajá. Después dice la palabra de Dios: ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es de bendición realmente ese compañerismo que Dios nos da. Recordemos que somos uno delante de Dios. Lo vimos la clase pasada. En el 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Vean qué sabia es la palabra de Dios. Y por ejemplo aquí en Toluca, que hace frío, imagínense, estando solos, pero qué bendición es estar casados. El 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo te quiero hablar de ese cordón de 3 dobleces. ¿Quién es? ¿Tu suegra tal vez? ¿Tu suegro? ¿O algún cuñado? No, ese cordón de 3 dobleces es Cristo. Él es la roca. Amén. Entonces, si tú con tu esposa, con tu esposo, son ese cordón, y Cristo viene a ser ese cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Aquí habla de un matrimonio donde Cristo es el centro, donde ponen a Cristo primero. Entonces ese matrimonio va a salir adelante en todo. Ese matrimonio es bendecido por Dios. Amén. Cristo es ese cordón de 3 dobleces. Entonces, aquí vemos que el primer problema de la raza humana, ¿cuál fue o cuál es? Es la soledad. Y Dios creó el matrimonio para remediar ese problema, la soledad. Por eso el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí habla que el compañerismo implica amistad, lo cual requiere tiempo el uno con el otro. Entonces, una amistad se tiene que cultivar. Y no es la excepción en el matrimonio, perdón. En el matrimonio tú tienes que cultivar esa amistad y seguir con esos detalles que tenías de novio. Por ejemplo, de novios, pues la invitabas a salir, le regalabas rosas, chocolates. Debe de continuar eso en el matrimonio para que sigan construyendo una relación sólida y una amistad. Hablábamos también la clase pasada que debemos de confiar en nuestra pareja. Entonces, ese compañerismo, esa amistad, se va a dar a través del tiempo si nosotros la cultivamos. Si planeamos salidas al parque tal vez, si planeamos salir al cine. No te estoy diciendo que tienes que gastar mucho dinero para tener un tiempo de calidad. El simple hecho de que te salgas con tu esposa, con tu esposo al parque y se compren un helado y platiquen, va a ser de mucha bendición. Y ahí vas a estar cultivando esa amistad. Ahí vas a estar haciendo crecer ese matrimonio, esa relación, ese compañerismo. Y ahora vamos a hablar sobre el segundo propósito de Dios para el matrimonio. Este segundo propósito es el placer sexual. Comentamos que Dios creó nuestra sexualidad y la creó para el matrimonio. Entonces, también es algo bueno delante de Dios, puesto que Él lo creó y lo bendijo. Y para ello vamos a dar lectura a Génesis 2:24. Me va a apoyar Lu, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Esta unión habla de una unión física, habla de una intimidad entre el esposo y la esposa. Y Génesis 2:25, por favor, Marco. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este versículo lo veíamos la clase anterior. Veíamos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto
esto implica un gran conocimiento el uno del otro. Entonces, en tu matrimonio no debe haber vergüenzas. A lo mejor tienes un lunar por ahí escondido o alguna cicatriz, algo, pero dice aquí la palabra que estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, no hay de qué avergonzarnos en el matrimonio. Amén. Deuteronomio 24:5, por favor, Clau. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recordemos que el pueblo de Israel continuamente salía a guerras. Entonces, imagínense qué delicado era que estabas recién casado y te mandaban a la guerra y podías morir en batalla. Y esto el Señor lo sabía. Por eso aquí dice su palabra. Dice la palabra, si alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Vean qué bendición. Que así fuera hoy en día, que nos dieran 1 año sabático a los recién casados para alegrarnos con nuestra mujer. Entonces, tú puedes tomar ese año. Porque dice la palabra en 1 Corintios que si alguno está en Cristo es nueva criatura y que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si no te tomaste ese año cuando estabas recién casado, lo puedes hacer ahora. Puedes alegrarte con tu esposa. Le voy a pedir a Kenia, por favor, que lea Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. Entonces, aquí habla del pasar de los años. Cuando tú ya tienes más tiempo de casado, cuando tú ya llevas más años o más tiempo conociendo a tu esposa, a tu esposo, dice que en todo tiempo te satisfagan sus caricias. Aquí habla de que vas a permanecer con ella o con él. Dice aquí, alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. Les explicaba hace 8 días que no debe de pasar por nuestra mente el cambiar de esposa, porque ya pasó el tiempo. Decir, ahora quiero una más joven, ahora que tengo 40 quiero una de 25. No, aquí la palabra nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Eclesiastés 9:9, Valentín, por favor. O le voy a pedir a Yair, mejor. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Otra vez la palabra goza. ¿Se dan cuenta cuántas veces la encontramos? Dice, alégrate, dice, recréate, y dice otra vez, alégrate, goza con la mujer de tu juventud, con tu esposa. Le voy a pedir de favor a Valentín que nos lea 1 Corintios 7, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Aquí habla la palabra de Dios que no debemos negarnos el uno al otro. Si tú estás casada o casado, te debes a tu mujer y te debes a tu marido. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que solo se pueden negar el uno al otro
por mutuo acuerdo y para ocuparse sosegadamente a la oración. Y dice la palabra, y volved a estar juntos, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en el matrimonio es de bendición y para eso lo creó el Señor también, para nuestro placer, las relaciones sexuales, ¿está bien? La palabra de Dios nos dice, en lo que acabamos de leer, en estas citas bíblicas, que nos alegremos, que nos recreemos, que nos gocemos con nuestra mujer. La palabra recrear en hebreo quiere decir estar intoxicado. Entonces, habla de estar enamorado, de estar apasionado con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y esto lo vemos que estaba desde el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios ahí creó esas relaciones sexuales. Después, en Génesis, dice la palabra de Dios que Adán conoció a su mujer y concibió. Entonces, habla de un conocimiento pleno, de un conocimiento no solamente superficial. Y el tercer propósito de Dios para el matrimonio es la procreación. Recordemos que Dios bendijo a Adán y Eva, y les dijo fructificad y multiplicaos. Amén. Y esta misma bendición se la da a Noé. Cuando es el diluvio y solamente quedan Noé y su familia, los vuelve a bendecir el Señor y les vuelve a decir que llenen la tierra. Y creo que es el mandamiento que más cumplimos, ¿no? Y tiene que ver con lo que veíamos hace rato, con el propósito anterior, con el placer sexual y también con ese mandato de Dios. Pero es importante, ¿ustedes creen que es importante la planificación familiar? Claro que sí. Y para ello voy a dar lectura a Lucas 14:28. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es importante planificar. ¿Por qué? Dice aquí la imagen, por lo que cuestan. Entonces, no solamente hablando del dinero te van a costar los hijos, sino también tiempo. Debes de estar consciente que si tienes hijos, les vas a dar tiempo y tiempo de calidad. Y ustedes saben que el tiempo, pues, vale mucho. ¿Está bien? Y también es importante considerar esto en el matrimonio, porque los niños tienen derechos. Tienen derecho a ser amados, a ser deseados, ser educados, pero también a ser corregidos. Vamos a hablar un poquito de esto. Es importante planear cuando vas a tener a tus hijos para ver qué les vas a ofrecer y también para ver a qué escuela los vas a mandar, para ver quién los va a cuidar y que tú puedas pasar ese tiempo con ellos. Hablábamos de tiempo de calidad y también a educarlos. La palabra de Dios en Proverbios dice, instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Entonces, si tú estás pensando en tener hijos o ya los tienes, debes de estar consciente de eso, que los debes de instruir en el camino del Señor, que los debes de enseñar. Amén. Y también estar conscientes que también los debes de corregir. La palabra de Dios también dice que el que corrige al niño es porque lo ama. Otro versículo dice, lo corregirás con vara y salvarás su alma. Entonces ahí vemos esa gran responsabilidad que tienen los padres. No podemos crear niños malcriados, desobedientes. ¿Por qué? Porque si los amamos, debemos de corregirlos y corregirlos con amor. Recuerden que nuestro Dios es amor y Él corrige con amor. Amén.
Entonces, Él es el que nos va a dar la sabiduría para instruirlos y para corregirlos también. Y vamos a leer Salmos 127:3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Entonces son una herencia de parte de Dios, son una gran bendición los hijos. Por eso la importancia de instruirlos en la palabra de Dios. Amén. Desde pequeños, desde chicos, enseñarles que existe un Dios que los ama. ¿Y cómo van a creer eso? Va a ser más fácil que tu hijo crea eso si tú como padre terrenal los amas, les demuestras ese amor. También porque es importante planificar por la salud de la esposa. Recordemos que durante los embarazos hay cambios y hay circunstancias. Entonces, debemos de estar conscientes, a lo mejor, que nuestra esposa ya no está, su cuerpo ya no está listo después de algunos años para dar más hijos. Entonces, tú no te debes de encaprichar. No, yo quiero tener un varón hasta que me salga niño. No, estar conscientes de que todo está dentro de la voluntad de Dios y también amar a nuestras esposas. No son incubadoras como para decir, no, hasta que me salga el niño. Desgraciadamente a veces acarreamos esa cultura machista. Y vamos a hablar del cuarto punto, que es prevenir la fornicación. Dios por eso creó el matrimonio. Ya vimos que dentro del matrimonio las relaciones sexuales están bendecidas por Dios, están permitidas, están aprobadas. Él las creó. Pero también creó el matrimonio para evitar que nosotros tengamos esa tentación, que tengamos esa tendencia a andar buscando, porque así Él nos formó con ese deseo sexual. Entonces, esa es una herramienta, el matrimonio, para que nosotros no caigamos en pecado. Fornicación y adulterio. ¿Está bien? Y eso lo vamos a evitar a través del matrimonio y a través de sus mandamientos, por supuesto. Recordemos que nuestro Dios es santo. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios le dio a su pueblo, a Israel, los mandamientos y todos los estatutos que tenían que seguir, era para que ellos fueran un pueblo santo para ese Dios santo. Entonces, por eso también ese mismo Dios sigue siendo santo y quiere, dice la palabra, que nos ha llamado a santidad. Él no quiere que estemos pecando. El apóstol Pablo lo dijo, que si alguno no tiene don de incontinencia, que se case, que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Está bien? Y les voy a dar esa cita. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y después, ahí mismo, 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, perdón, yo me equivoqué, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Lo voy a leer otra vez. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, aquí vemos que Dios crea el matrimonio para eso, para evitar que caigamos en pecado. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposo, son bendecidas por Dios. Y las consecuencias de la fornicación y el adulterio. Vamos a ver que pues hay consecuencias graves. Así como todo pecado nos aparta de Dios, la fornicación y el adulterio no es la excepción. Nos va a acarrear una muerte espiritual, va a deshonrar nuestro matrimonio y pueden venir hijos no deseados.
una explosión demográfica, madres solteras, abortos. ¿Por qué? Porque si caemos en adulterio, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es probable que tengas a un hijo no deseado y que tal vez te vayas, que no te hagas responsable y vas a dejar a una madre soltera, vas a dejar a ese niño sin esa imagen paterna de la cual hablábamos, que tiene que instruir y tiene que reflejar a Dios, que reflejar al Padre. Y también las consecuencias del adulterio puede ser el divorcio. Por último, la quinta consecuencia de la que nos habla el autor es que nos conduce a la amargura y lo peor, al infierno. Y eso está aquí en Efesios 5:5, dice así la palabra: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ese es el cuarto propósito de Dios para el matrimonio, evitar ese pecado. Como les comentaba, Dios es un Dios santo y Él nos ha llamado a santidad. La palabra dice, sed santos, así como Dios es santo. Amén. Y para eso también está el matrimonio. Entonces, con esto quiero concluir. Si tú estás casado o tienes en tus planes casarte, no olvides poner a Cristo en el centro, que Él sea ese cordón de 3 dobleces, que Él sea esa roca en tu matrimonio, que tu matrimonio esté basado en Cristo. Y entonces puede ser que venga alguna tentación, pero no vas a caer. Y el Señor no quiere que caigas. Él te ha llamado y te ha escogido. Dice su palabra que fuimos predestinados para ser salvos. ¿Por qué? Por el puro afecto de su gracia, de su amor. Que Dios les bendiga y que bendiga sus matrimonios y que esta palabra dé fruto en sus vidas. Le pido al Señor que sea sembrada en buena tierra para que dé fruto. Amén. Dios les bendiga. Esperamos verlos para la próxima. Es de bendición, es un gran gozo estar todos juntos. Pues recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendiga.